Ahí va. ¿Cómo andan? Hola Ana, ¿qué haces? Hola Ceci, ¿cómo venimos? ¿Todo bien? Bueno, ahora ya estoy un poco más tranquilo, ya sé que Matías llegó. eh, Contento de que el colega que va a estar hoy con nosotros ya está acá con nosotros, valga la redundancia, sé que tuvo que correr, así que nada, Matías, te agradezco muchísimo y ya lo vamos a estar haciendo pasar. Hoy veo que todos tuvimos que correr un poquito. Bueno, ¿cómo andas, Ana? Hola, Jor, ¿cómo le venís? Bueno, vamos a esperar un cachito, que, bueno, disculpen, arrancamos un cachito más tarde, pero bueno, ahí andamos. Estamos casi horario. Eh, Hoy llegamos a la tertulia número 63. Feliz, ¿no? Y contento de que podamos tener esta posibilidad de seguir compartiendo eh, otras charlas. Bien, todo bien, realmente bien. Corriendo, como casi de costumbre. Así que bueno, nada. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otros. Vamos a estar empezando más o menos horario. De última, yo sé que después me sigue sorprendiendo el alcance que tiene las charlas en el después. O sea que la cantidad de colegas que en algún momento se toman un ratito, aunque sea ver un pedacito o verla de corrido, porque la charla con el musicoterapeuta que tuvimos la semana pasada tuvo 330 visualizaciones, o sea, no sé, una locura. Eso realmente me sorprende, que se enganchen en el después de la tertulia. Así que bueno, nada, es loco. Pudimos, pude estar charlando con colegas, así que vamos a estar teniendo unas charlas más hasta diciembre seguramente. Y bueno, creo que vamos a estar llegando a las 70. Así que bueno, contento. Hola Claudi, hola Dani, hola Clau, ¿qué haces? Justo hoy estaba pensando en vos, Claudia Candelot. Después te iba a escribir. Bueno, hola Rami. Bueno, lo voy a hacer pasar a Matías porque tuvo que estar corriendo, así que no le vamos a estar robando mucho tiempo, porque seguramente está cansado, igual que muchos nosotros. Hola César, ¿qué haces? Loco. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Llegaste o Todo en estás, orden, estás sí. adentro del auto todavía? No, no, llegué, pero estoy llegando del entrenamiento y la verdad que ahora con todo este tema de los protocolos y eso siempre se demora más de lo previsto. Yo antes tenía siempre una previsión de tiempos Sí, que actualmente no la estoy teniendo. me imagino, me imagino. Y contame, venís de Belgrano, ¿no? ¿Del club? Sí, hoy me tocó entrenar a la tarde acá bueno, en la cancha que da la casualidad que no es tan lejos de mi casa, entonces bueno, estoy un poco más tranquilo con el horario. Bien. Y bueno, nada, primeramente te agradezco mucho que hayas aceptado poder charlar un ratito con nosotros. Te digo que me sorprendió porque me mandaron y me pasaron muchísimas preguntas entre ayer y hoy. Yo siempre subo ahí en las historias, tienen alguna pregunta para hacer y me escribieron muchas preguntas. Así que bueno, muchos me dijeron, che, qué bueno que está Matías. Así que bueno, nada, muchísimas gracias Matías de estar acá conmigo y bueno, estar acá en este ciclo que surgió, nada, producto de la pandemia. Gracias por la invitación y gracias bueno, a veces también a mí me sorprende que la gente eh, por ahí quiera que responda alguna pregunta o algo, porque para mí es como más natural un poco lo que hago y bueno, algunos colegas me dicen que no es tan natural, así que bueno, Sí. acá estoy.
no hay No, problema. y Este año también por la pandemia me animé un poco más. Yo soy realmente de perfil bajo de- y bueno, con la pandemia me animé un poco más a esto de tal cual. exponernos Lo, lo y sé, lo estar sé. disponibles para debatir. Lo sé porque Noelia Martínez me escribió y me dijo qué justo que está Matías con vos y que que el viernes también va a estar disertando en la jornada de Mendoza también con vos. Y le digo, te juro que fue casualidad, o sea, fue Sí, totalmente, coincidencia, no lo hicimos a propósito. totalmente, Si, totalmente. si hubiésemos querido, no salía. No, no salía, creo que no. No. Creo que si lo planificás no sale. Sí, sí, así que bueno, nada, los invitamos a todos para que formen parte de la jornada, sí, que la primera jornada del Colegio de Kinesiología de Mendoza, así que bueno, el cual va a estar disertando Matías viernes, no me acuerdo bien el horario, ¿vos te acordás? 18:30. 18:30. Así que bueno, Matías va a estar el viernes disertando en esa jornada que forma parte del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. Yo voy a estar creo que a las 19:35 me parece. Así que bueno, nada, estoy. Viernes. Sí, sí, el mismo viernes. Sí, sí, yo soy el que cierran. Así que creo que voy a estar yo y el dueño del Zoom, más o menos, intentando los No, dos no. irnos a dormir. No, pero Sorprende, sorprende. Viernes ahora es la mejor hora. no he llegado más temprano, así que tuve que pedir ese último horario. Contame, contame una cosa, Matías, que me sorprende mucho y bueno, ya que tenemos a un profesional como vos y que está en un club, obviamente como Belgrano, quería del cual tengo camiseta de Belgrano, quiero decirte paréntesis, pero bueno, punto suspensivo. ¿Será Eh, hincha, que será hincha de Boca, digo? soy hincha de Boca, sí, pero bueno, viví muchos años en Córdoba también y bueno, me Ah, fueron haciendo hincha de Belgrano, ¿qué va a ser? está bien. Sí, sí. Contame, ¿cómo, obviamente estamos todos dentro de esta situación, esta pandemia, y bueno, que muchas veces es un punto suspensivo, que no sabíamos cuándo comenzaba el fútbol, cómo comenzaba, cómo fueron preparando esa puesta a punto del profesional, del deportista, del futbolista, hasta decir, bueno, mañana empieza el fútbol, porque fue casi así. En un mes o en 15 días o en 20 días arrancaban los partidos. Entonces, ¿cómo se manejan dentro de esa incertidumbre con el deportista en el día a día? En realidad fue todo bastante, mucho más, con mucho mayor nivel de incertidumbre que en otros países. Argentina, como siempre, demora en su organización. Entonces, bueno, durante la pandemia, el staff físico-técnico, el staff técnico se encargó de mantener, eh, digamos, entrenando a los jugadores como se podía dentro de las limitaciones. Nosotros como cuerpo médico estuvimos haciendo control y seguimiento de los pacientes que nos habían quedado lesionados, dentro también de las limitaciones. En el momento que se abrieron los consultorios, porque acá los consultorios de fisioterapia y los centros de rehabilitación se abrieron antes, con todo protocolo y bueno, con todas las medidas. Nosotros fuimos sumando a esos jugadores al trabajo más diario, más habitual, por decirlo así. Y después, ahora en Nacional B, la verdad que tuvimos un tiempo bastante prolongado, ya llevamos casi 10 11 semanas de entrenamiento, eh, y todavía no empieza el torneo, en primera ya empezó. Entonces, Sí, sí. creo que le dio tiempo para una progresión de carga. De todas maneras, es una situación realmente nueva para todos. No hay antecedente a nivel mundial de Tal una cual, situación deportiva así. tal cual. Así que nada, se fue haciendo lo que se pudo y lo que sí se hace mucho, nosotros en verano tenemos la posibilidad de hacer un monitoreo bastante diario de la carga de entrenamiento, se hizo un monitoreo más diario y la progresión que se implementó, que un poco le implementaron todo, por ahí con algunos colegas de otros equipos vemos, eh, fue bastante, justamente eso, ¿no? Bastante progresiva. Lo que para mí creo que va a ser un tema, ahora creo que quedó bastante resuelto, pero si hubiésemos empezado a jugar antes,
hubiese sido un problema. Es un poco lo que vas a dar vos en el Congreso de Mendoza, que tiene que ver con el juego, porque el entrenamiento que se hizo durante la pandemia y el entrenamiento que se hizo, inmediatamente volvimos a los entrenamientos habituales, con los protocolos, con los grupos reducidos y demás. Se alejó muchísimo del tipo de entrenamiento habitual, que tiene mucho de juego, ¿no? Mucho de competencia, de interrelaciones, de Bien, mucha información del entorno, de los rivales, de los distintos elementos del juego típico del fútbol claro, que no se dieron. Ahora, con esta improlijidad argentina de los torneos, nos dio tiempo para emparejar un poco eso, sí. pero creo que se fueron bien. Nosotros fuimos viendo muchos desbalances que a veces no te das cuenta que se producen cuando una persona tiene un periodo largo de inactividad. Claro. Y me quedo en el club, ¿sí? ¿Varió mucho tu trabajo en este cambio de categoría? No solamente en lo que tiene que ver con el trabajo diario, sino con la interrelación tanto con el club como con los deportistas. En mi caso no, yo soy, a ver, vamos primero por la parte, por decirlo así, administrativa. Yo soy staff, o sea que mi trabajo no cambia desde el punto de vista administrativo si estamos en primera o si estamos en Nacional B. Tal cual. Por ahí le cambia un poco la demanda. Si bien nosotros tenemos posibilidad de hacer otras cosas, somos full time porque si al entrenador de turno se le ocurre entrenar a la tarde, tenemos que ir a la tarde, si le Claro, entrenamos a la mañana, entrenamos a la mañana, eso no cambió. Eh, y con respecto al trabajo, la verdad que Belgrano en ese sentido es bastante ordenado, organizado y tiene una estructura de muchos años en el cuerpo médico y no cambia la implementación de las distintas estrategias independientemente de la categoría en donde estemos. bien. Sí cambia el nivel de competencia, sí cambia eh, eh, la dinámica, la cantidad de viajes, el Nacional B tiene más viajes, el Tal cual. nivel de competencia, pero Belgrano es de un grande del interior, entonces la verdad que no, es como que la estructura se sostiene mucho, en realidad se sostuvo casi igual que primera, Tal no cual. hay grandes. Y con toda esta incertidumbre de no saber muy bien cuándo volvía al fútbol, primero, por lo que te terminé de entender, creo que esté Parati, que todavía no haya comenzado el Nacional, los ayudó un poco para la puesta a punto, pero se encontraron con lesiones nuevas, con lesiones que todavía no tenían, que habían quedado del campeonato anterior, con nuevos deportistas que tenían otro tipo de lesiones. No, a ver, lo que nos pasó fue un poco lo que más o menos esperábamos. El tema de la pandemia nos ayudó a que dos o tres postquirúrgicos que teníamos, lesiones, una lesión de hombro eh, y unas lesiones medias raras, una fractura de un arquero de un dedo de la mano, se resolvieran de una manera más, si se quiere, más natural y sin tanto apremio con los tiempos. Eh, y luego, en el comienzo del trabajo, la verdad que no fuimos teniendo grandes diferencias en el patrón lesional. El patrón lesional se mantuvo, sí estamos viendo algunas lesiones que son muy típicas de los cambios de carga y de los tipos de carga. Por ejemplo, cuando hicimos el primer amistoso tuvimos algunas lesiones musculares, que eso tiene que ver con la competencia y eh, La con falta la de exigencia exigencia. que imprime la competencia contra otro, ¿no? O sea, cuando una cosa es entrenamos entre nosotros y quiera o no, desde del último partido que estos jugadores compitieron contra otro con un nivel de competitividad alta, hasta que lo volvieron a hacer pasaron casi 6 meses, 7 meses. Entonces, la carga física, por decirlo de alguna manera, puede haber estado resuelta, pero la carga o el estrés que genera el jugar contra otro, eh,
Y la demanda el plus de demanda que te pone la competencia, creo que eso sí se notó, ¿no? Cuando vienen adaptados a eso y cuando no. Y ahora lo que estamos viendo, y yo estoy viendo, no puntualmente por Belgrano, sino por algunos pacientes que he visto por fuera y algunos otros clubes, se está repitiendo en algunos casos un poco el patrón que se repitió en la NBA cuando hubo el lockout, que es la ruptura del tendón de Aquiles, ¿sí? Sí, Que sí, no son tan habituales en jugadores de fútbol, tal cual. o no tienen una incidencia tan alta, y yo ahora estoy notando como una tendencia a que haya más de la que debería haber si no hubiese habido este bloqueo. Sí, tal cual. Sí, sí. Yo siempre me dijiste ruptura del tendón de Aquiles y bueno, por ahí yo soy de la vieja escuela y recuerdo un jugador, un gran jugador, que es el Beto Márcico, que se había roto 2 veces el mismo y se había tenido que ir a operar a Estados Unidos, en el cual lo habían operado profesionales que estaban en la NBA y bueno, después más cerca de este momento a Gago, ¿no? Que también había tenido ese tipo de lesión y bueno, y siempre se hablaba de la sobrecarga, pero me acuerdo en ese momento con Beto Márcico, mucho se hablaba también del proceso de alimentación. ¿Vos creés que es un factor que incide también en muchas de estas alteraciones lesionales musculares? Mira, la verdad, dos cosas pienso en relación a eso. Primero que sí, es un tema que actualmente está un poco más de moda, por decirlo así. Está de nuevo en vigencia el tema de la relación de la nutrición con las lesiones. Sí, sí. Y ahí me quedo. Y el punto número dos es que no tengo ni idea. La verdad que es un tema que me excede por completo y que en el caso nuestro, o en mi caso particular, siempre lo he trabajado con nutricionistas especializados en deporte y básicamente confiamos las recomendaciones nutricionales a colegas formados en esa área. Tal cual. Por ahí a lo mejor nosotros podemos ser agentes de detección, es decir, por ahí detectamos que por esta relación que tenemos los kinesiólogos, estamos mucho tiempo con los jugadores o que nos hablan o que nos cuentan cosas, detectamos que están en un cambio de nutricional o que están queriendo implementar nuevas modalidades de alimentarse o que por el contrario están desorganizados con la alimentación. Inmediatamente lo que hacemos es sugerirle al profesional y que vayan a ver en el caso nuestro, las nutricionistas que tenemos en el club. Nos ha pasado actualmente con esta serie que estuvo muy auge en Netflix, que fue una serie que hablaba del veganismo y el deporte y el rendimiento. La verdad que no la vi, y que muchos chicos, muchos jugadores se sintieron curiosos de ese tipo de cambio nutricional. Y la verdad que siempre recomendamos que los cambios no sean de golpe, sea de carga o de entrenamiento, o sea carga nutricional, o sea un corredor recreacional que se le ocurre hacer barefoot o salir a correr con los pies descalzos, digamos. Al margen de hacer el análisis específico de eso, que puede que, no, que seamos pertinentes o no, en este caso no soy pertinente para hacer esa discusión, la recomendación siempre es que los cambios no sean bruscos y que estén acompañados por la sugerencia de un profesional formado en el campo. Tal cual. Eh, Como así nos gusta a nosotros que venga un paciente y se sienta acompañado por nosotros como kinesiólogos y nosotros como colegas, como kinesiólogos podamos guiarlo en su proceso, también me parece que tiene que pasar lo mismo para eso en la nutrición. Y Tal la cual. verdad que hay mucho, es verdad que hay mucho dando vuelta, y es verdad que hay mucho ruido, la verdad que hay mucho, no están las aguas claras, por decirlo así. Sí, Entonces prefiero en ese tipo, siempre ese tipo de recomendaciones son que vaya a ver en todo caso tendremos un colega nutricionista o un nutricionista de referencia con la cual tengamos afinidad para trabajar o con la cual tengamos un equipo, pero es derivación directa. seguro.
En mi caso, ¿eh? Sí, sí. Matías, recién nombraste a otro profesional de la salud que está dentro del equipo deportivo, que es el nutricionista. En este momento de pandemia, ¿el club también cuenta con psicólogos deportivos? El club tiene una estructura psicosocial, o sea, psicólogos y asistente social en divisiones inferiores, en divisiones formativas. El plantel profesional no tiene un psicólogo de cabecera o un psicólogo de referencia que trabaje con todos de manera oficial del club. Sí hay algunos colegas psicólogos que eh, acompañan a los jugadores y que se van referenciando entre ellos. El club en este caso no ha tomado una política de tomar un profesional para estar dentro del club. Tuvimos algunas experiencias y creemos que la mejor experiencia en este sentido es que eh, el jugador elija el profesional con el cual quiera trabajar en ese campo que es la psicología, que a veces es más de mayor intimidad y sí, de mayor intimidad y me parece que es una decisión mucho más personal a lo mejor que otras cosas. Mi, mi pregunta iba dirigida a que muchas veces el factor anímico, el factor emocional, incide en esa repetición de lesiones musculares que muchas veces está asociada a situaciones personales dentro y fuera del campo de juego. ¿Y vos cómo crees que incide en el momento de llevarse a cabo un tipo de lesión en el deportista de alto rendimiento? Y incide de la misma manera que incide en cualquier persona que practica deporte de manera recreacional. Digamos, en los aspectos psicoemocionales hoy en día, e incluso te diría que los aspectos psicosociales hoy en día, cada vez más fuerza en la evidencia también, que influyen, que algo tienen que ver. A veces no hay relaciones tan directas como se plantean, como plantean algunos colegas o algunos u otros especialistas. Me parece que todavía es un mundo a descubrir, pero sí incide y mucho, incluso en el proceso de rehabilitación. Me parece que mantener un estado psicoemocional acorde es lo necesario para generar un campo óptimo en donde poder desarrollar la rehabilitación. Te entiendo. Eh, Actualmente en un curso que dimos junto a Equipo Física, que es mi marca, la marca el grupo de estudio y de docencia que tenemos, hicimos el curso de evaluación funcional y tuvimos la participación de una psicóloga especialista en el deporte que invitamos justamente para eso, para que nos cuente cuál era realmente el rol que tenía el psicólogo y cómo se podía y cómo podía influenciar y cómo nosotros como kinesiólogos tomar algunas herramientas, como hacemos lo mismo para la nutrición, tomar algunas herramientas que nos sean útiles para detectar algún proceso no resuelto de esa lesión, como un temor exagerado, Tal como cual. una aprehensión a volver a competir, para poder identificar lo que eso es no un proceso anómalo, no un proceso natural, y poder derivar también, y eso me parece que es el mejor camino, generar eh, Lazos. derivaciones, ¿sí? En el caso nuestro, más que tratar de identificar algún patrón que te llame la atención, creo que ahí nos queda. Ahí, hasta ahí llegamos, o por lo menos hasta ahí llego yo. Pero sí, no solo que lo reconozco y lo reconozco como importante, sino que creo que tenemos que trabajar con un colega psicólogo especialista en el tema. Cuando vas comenzando la temporada, bien, como en este caso, ¿ustedes van llevando una estadística en el estado lesional o la cantidad de lesiones que se van presentando? Si se presentan más durante la pretemporada, más sobre la primera temporada, de la primera parte de la competencia o el final. Sí, nosotros hacemos un seguimiento o una vigilancia epidemiológica. En el club ya tiene, esa vigilancia epidemiológica tiene casi 10 años, no más. Tiene como 15 años de hacerla de la misma manera. Así que nosotros nos seguimos y nos regimos
las recomendaciones del consenso de expertos, el último consenso de expertos del Comité Olímpico Internacional en cuanto al registro de lesiones. Hacemos epidemiología lesional bastante estricta en cuanto al registro, y después a fin de año vamos haciendo, o cada temporada vamos haciendo evaluaciones, análisis, tener en cuenta cuál es la problemática de las lesiones en Belgrano de año a año. Y vemos, ¿sí? Vemos patrones que se repiten, vemos patrones que cambian, eh, que tienen directa relación eh, con otros cambios, como puede ser, por ejemplo, los cambios de cuerpo técnico, los cambios de forma de trabajo. Te iba a decir si varía mucho el haber cambiado también de categoría. Sí, cambia, sobre todo, sí, cambia, porque cambió sobre todo el tipo de dos cosas muy importantes, que son el tipo de competencia, Claro, o eso. la característica de la competencia y el tipo de entrenamiento. Claro, Eh, claro. y también, bueno, sí, también los viajes, Claro, a eso también, iba. sí, cambia un montón de cosas. Nosotros tuvimos más lesiones, por ejemplo, en Nacional B, y comparado incluso con otras épocas en donde eh, jugábamos también la B Nacional, eh, más lesiones por sobreuso o asociadas al sobreesfuerzo que lesiones traumáticas de origen agudo, por ejemplo. Claro, Eh, la sobrecarga. entonces, sí, entonces hay cambio. Y el otro cambio es los tipos de lesiones en pretemporadas cambian, y el tipo de lesiones al principio y al final de la temporada competitiva también, ¿sí? Son patrones muy habituales. Otros patrones lesionales habituales que nosotros encontramos es los cambios de entrenador. Cuando hay un cambio de entrenador siempre hay un pico de lesiones. Sí, Y con los jugadores que llegan al club. Los jugadores que llegan al club, que son nuevos, que son refuerzos, que son... Los primeros 6 meses tienen generalmente mayor incidencia lesional que a medida que pasan más tiempo en el club. Y los jugadores que tienen más de un año trabajando en el club, empieza a bajar su tasa lesional o su riesgo lesional. Probablemente la adaptación al tipo de entrenamiento, la adaptación al entorno, la adaptación al claro. club, la adaptación a la cultura del club, a la idiosincrasia. Creo que hay un montón de aspectos que tienen que ver con adaptación general de todo el sistema, no solamente de los musculoesqueléticos. No, no. Eh, Hoy, impactan la incidencia, sí. no, y ahí volveríamos a la pregunta anterior, cuando estuvimos hablando del psicólogo, ¿no? Lo que vale toda la parte neurocognitiva o neuroemocional de ese deportista. Así que me lo acabaste de contestar lo que hablábamos antes. Yo siempre considero que hoy por hoy está muy en boga decir la palabra neurociencias, y por ahí cuando decimos neurociencia estamos agrupando un montón de situaciones que se están dando, y más cuando tenés que apuntar a lo neurocognitivo. O sea, muchas veces lo neurocognitivo lo asocian con una luz, un sonido, un cambio o una relación entre un ojo y una mano y un pie, pero dentro de todo eso es lo que estamos charlando, ¿no? Esa cotidianidad, la ubicación con el club, que se siente la empatía, ¿no? Con el lugar donde se encuentra. Estamos de acuerdo, sí, sí, estamos de acuerdo. Bueno, también como decís vos, ¿no? El fútbol es un espacio en donde aparecen y donde caen todas las modas. Tal cual. Eh, Todas las modas empiezan o en algún momento caen en el fútbol. Entonces, todas las lucecitas yo lo vengo viendo también hace un Tal tiempo. cual. Y realmente es la simplificación de un tema extremadamente complejo, ¿no? Entonces, a mí me preocupan ciertas cosas de esas, porque el otro día también se lo preguntaba a un chico que es más especialista en esa parte, y yo le decía, pero primero que en muchos casos carecen de demostración científica, pero al margen de lo de científico, para no entrar en esa discusión, yo le decía, bueno, pero ¿y por qué tiene que ser con una luz? ¿Y por qué tiene que ser con una pelota? O con una pelota, ¿o por qué tiene que ser y no puede ser
con los mismos elementos con los cuales el deportista se encuentra todos los días en la cancha. Sí, sí, Eh, tal cual. por ejemplo, le digo, vos querés trabajar el Dominante, ojo dominante dominante. o querés trabajar el foco de atención, ¿cierto? Querés mejorar la atención, eh, el momento atencional del deportista para que mejore su respuesta y su toma de decisión. Y a ninguno de los que trabaja todavía en fútbol se le ocurrió, por ejemplo, hacer un juego reducido de los que hacen siempre, ¿sí? Pero en vez de hacer 4 versus 4, 4 con pechera y 4 sin pechera, hacer 4 versus 4 y decirle, bueno, vos y vos juegan juntos, vos y vos juegan juntos, y no ponerle pechera. Antes de darle un pase, le va a tener que mirar la cara para saber que es tu compañero, porque estamos todos Tal vestidos cual. iguales. Y ahí mira si no va a trabajar La lo cosa, neurocognitivo. obviamente. Entonces, me parece también que hay mucho Me, que me parece bárbaro y está bueno. Hay mucho de humo atrás de toda nueva, de nueva tendencias. disciplina, técnica, herramienta, estrategia. Eh, pero lo ideal sería que corramos ese humo y discutamos las bases de todo. ¿Tá? Discutimos las bases a partir del debate de las bases neurocognitivas, neurofisiológicas, de lo táctico, del aprendizaje motor, del juego, de lo importante de lo lúdico en el desarrollo motor. Eh, eh, y después, el cómo seguramente va a decantar solo. Tal cual. El problema es que vimos en las redes a uno que puso una luz Sí, y sí. creemos que ponemos la luz y hacemos así con la lucecita y te hacemos multiplicar en 45 mientras... Esa es la otra. Te hago hacer una suma y una resta mientras haces un gesto técnico o un acto motor. Seguramente tiene que ver con la dual task o las habilidades duales Sí. y que mientras el sistema cognitivo esté tomando una decisión, tenga una interferencia contextual que, bueno, seguramente vos sabés mucho más que yo. Ahora, ¿le preguntaste si sabe multiplicar? Porque nosotros en el fútbol tenemos muchos jugadores, tenemos deportistas que a lo mejor no tienen fluidez en el cálculo matemático, Tal cual. porque no lo han entrenado. Tal cual. Y eso interrumpe mucho más que otro tipo de contexto para complejizársela. ¿Se entiende o no? Sí, 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 sí. Me ha pasado, me ha pasado. Me han pasado, me preguntado, ¿vos haces neurocognitivo? Sí. ¿Y haces neurodeportivo? Sí. ¿Y trabajás con las lucecitas? No, cuesta muy caro. Y yo decirle, no, cuesta muy caro. Y yo te pongo otras cosas. Y se me quedan mirando como diciendo, viste, pero algo te está faltando. Y sí, me está faltando la plata para comprarlo, qué sé yo. Pero bueno, te enganchás con otras cosas, obviamente, con lo que tenés a mano. Me parece que llama más la atención, ¿sí? Por lo menos lo que pienso yo. También te Ahí medio quiero, que se me cortó, ahí se me fue un poquito y ahí volviste. sí, ahí volviste, ahí volviste. También me ha pasado con un paciente de querer hacer un trabajo con letras y la señora decirme, mirá que apenas sé leer y escribir. Y yo quedarme diciendo, y sí, soy un boludo, te lo tendría que haber preguntado antes. Entonces, ese ejercicio obviamente no lo íbamos a poder hacer. Tuvimos que cambiar, ¿no? ¿Qué va a ser? Cosas que pasen. Cuando estabas hace un ratito hablando de, no sé si me escuchás vos o te estoy perdiendo, no tenés buena señal vos o yo. Eso es lo que no termino de saber. Porque te pierdo de a ratos, Matías. Sí, yo no sé si soy yo o sos vos, pero yo me quedo como conectado. Sí, no, ay, yo me estoy viendo como que me veo, pero a vos no te veo. Así que Ah, alguno, yo estoy igual que vos. alguno de los dos la está Algunos de los perdiendo. dos. Sí. Bueno, por lo menos no nos echemos la culpa. Quedó así. Eh, Hace un ratito me dijiste que llevan a cabo una estadística, obviamente, en cuanto a las lesiones en las diferentes etapas del entrenamiento y obviamente la pretemporada. ¿Van cambiando mucho este tipo de lesiones o van también haciendo un marcador del tipo de lesiones en el puesto de la cancha correspondiente al deportista? Sí,
Sí, el lugar de juego, más que la zona del campo, es la característica del jugador, aunque la zona del campo influye, Claro, sobre todo en las lesiones traumáticas, digamos. claro. Más cerca de las áreas se producen más lesiones traumáticas, pero al margen de eso, la característica de los jugadores es más determinante en el patrón lesional. Por ejemplo, eh, si pensamos en los jugadores que están por fuera, que están por la banda, eh, son jugadores que muchas veces tienen mayor lesiones musculares y dentro de esas lesiones musculares isquiotibiales, Claro. porque pueden desarrollar mayores distancias a alta intensidad. Los que están por el centro y que, por ejemplo, el 9, el delantero central o el defensor central, si bien pueden llegar a tener lesiones musculares isquiotibiales, los que son los típicos 9 de área o centrales más estáticos, la verdad que generalmente no exigen tanto a los isquiotibiales como la gente piensa, porque para demandar a los isquiotibiales significativamente, tenés que Más hacer explosivo. un sprint sí, tenés que hacer un sprint que supere los 20 metros. Sí, claro. Y generalmente esos jugadores tienen aceleraciones muy cortas e intensas, pero son cortas. Claro. Entonces desarrollan otro tipo de lesiones, como por ejemplo, más asociadas a los cambios de dirección, aductores, recto anterior del cuádriceps, del freno, a la acción del frenar y salir. O el de jugar de espalda, por ejemplo, delanteros que generalmente los delanteros de área son los que más te consultan por dolor lumbar. Claro. Eh, Traumatismo directo por ahí del Generalmente defensor. son los grandotes, son los que juegan de espalda, los que bancan el juego por ahí, los golpes, las inestabilidades imprevistas, igual que los centrales. También porque Eh, trabajan con diferentes tipos de fibras, ¿no? Matías, uno trabaja con más fibras rojas, otro trabaja con más fibras blancas. Dependiendo de esa sí, situación en la cancha, van sí, como sí, en potenciando. realidad hoy en día el paradigma de la composición fisiológica de tipología de fibras se está como dejando de lado A eso y iba. en una cuestión netamente genética y fisiológica. Anatómica. Sí estamos de acuerdo que aquel jugador más rápido, que nosotros lo vemos más rápido, que realmente lo medimos y que tiene mayores expresiones de gestos explosivos y potentes, tenga mayor riesgo de incidencia de lesiones musculares justamente de los músculos que hacen que te muevas rápido, como el isquio, bueno, el isquiotibial y el músculo de los gemelos, la pantorrilla. Eh, y después, la tipología, la verdad que nos hemos vuelto más cuantitativos. Con la llegada del GPS, nos hemos vuelto mucho más cuantitativos en el patrón o en el perfil de carga, más que en el perfil fisiológico. Porque el perfil fisiológico, la verdad que la única forma es hacer una biopsia. Si no, no sabes si es fibra rápida o fibra lenta. Tal Y cual. el patrón de carga sí, lo ves todos los días, porque nosotros tenemos acceso, vemos la carga del entrenamiento todos los días y vemos las expresiones que tienen diferentes intensidades. Entonces, al poder cuantificar eso, eh, vamos teniendo sensibilidad de los jugadores. Por ejemplo, tenemos jugadores nosotros sabemos que son mucho más sensibles a los cambios de carga, que su margen de tolerancia es menor. Y tenemos otros jugadores, por decirlo así, más todoterreno, más eh, aguantadores o poniéndole adjetivos que la gente entienda, Sí. que su ventana de tolerancia es más grande. Entonces tienen un margen mucho más grande para tolerar los cambios de carga. Lo que nosotros estamos tratando de identificar ahora es si podemos encontrar algunos elementos que nos permitan identificar el estado del sistema. Pero básicamente, por ejemplo, que si nosotros podemos evaluar la fuerza y podemos entender a la fuerza como un gran moderador, decir, bueno, estos jugadores que tienen una ventana de tolerancia a la carga más chiquita,
Si le mejoramos ciertos aspectos de la fuerza de diferentes cosas, puede ser la relación agonista-antagonista entre glúteo mayor y glúteo menor, y aductores, digo, digamos, ¿no? No necesariamente cuádriceps isquio. Le aumentamos ese margen para que tenga mucha mayor em, tolerancia a la carga. Clarísimo. Sí, sí, yo eh, recién nombraste algo que ahora vamos a ir a la pregunta que te tiraron acá. Nombraste agonistas y antagonistas, ¿bien? Y siempre estamos es como una guerra, ¿no? Es el que es frío o calor. En esta también, siempre como una grieta, frío o calor. Y acá está, agonistas, antagonistas, concéntrico o excéntrico, ¿bien? Y yo siempre digo que se puede decir de las dos maneras, tranquilamente, ¿o no? Porque cuando estamos hablando de agonistas y antagonistas, por ahí estamos hablando de algo más anatómico, y cuando vos lo llevas al campo de concéntrico y excéntrico, ya lo estás llevando al campo de un gesto. Decime si me equivoco, y como por lo menos para juntar esos puntos de la grieta, por lo menos en ese asunto. No, en realidad, independientemente de si porque el cuádriceps es agonista en algún momento y será antagonista en otro momento y Claro, será concéntrico. sí, Sí hay valores de referencia o indicadores que te dicen de que em, tenés los niveles mínimos suficientes de, por ejemplo, fuerza concéntrica o de fuerza excéntrica o de las relaciones de fuerza entre el cuádriceps y el isquio para un determinado movimiento está normalizada o está o no, o puede ser un problema. Entonces, eso en realidad es muy relativo y es muy específico. Nosotros estamos entrando actualmente yo lo que veo, que hay un montón de sentencias que no se explican. Por ejemplo, esto de agonista, antagonista, bueno, ¿en qué? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo? ¿Cuándo? claro, O claro. sea, dar toda la información y entonces a partir de ahí decir, bueno, ahora sí debatimos sobre eso, ¿no? Tal cual. Eh, entonces, en eso me parece que es la importancia de tener en claro esto y una frase que nada es absoluto, todo es relativo. Así que básicamente va a ser relativo a lo que estemos hablando o a lo que estemos discutiendo. Tal cual, lo pienso igual, exactamente así. Bueno, acá te preguntan, Mati, te dice Pablo Guzmán, así como hablaste de una moda, obviamente cuando hablamos recién de la parte neurocognitivo, bien la neurobiología o neurociencia, ¿qué opinión te merece la continua referencia a las teorías de los sistemas dinámicos aplicadas al deporte? Bien, voy a hacer una salvedad. Me parece, cuando hablo que es una moda, no hablo que la neurociencia sea una moda. Yo lo que hablo es que un montón de gente empieza a nombrar algo sin saber de qué se trata Sí, porque se pone de moda, ¿no? Y los sistemas dinámicos complejos es lo mismo. Entonces, es bajo esa perspectiva, los sistemas dinámicos complejos es una moda, porque ahora todo el mundo habla de sistemas dinámicos complejos, pero en realidad no sabemos muy bien qué son los sistemas dinámicos complejos. Todos estamos de acuerdo que nosotros, como seres humanos dentro de una sociedad, el ecosistema como tal, todo lo que tenga respuestas, no solo homeostáticas, sino alostáticas y de homéostasis, eh, pueden catalogarse como partes de un sistema complejo. La verdad es que es un tema extremadamente interesante, es un tema muy, eh, muy lindo para discutir, pero que se sabe poco y sí, tal que cual. se está desarrollando y que cuesta bajarlo a la práctica, o por lo menos a mí hoy me está costando bajarlo a la práctica con la simpleza con que veo en las redes que la gente habla de los sistemas dinámicos. No sé si me explico, ¿no? Tal cual. O sea,
Los sistemas dinámicos complejos aplica hasta el clima, Sí, la economía mundial y los cisnes negros de Talín, de Taleb, ¿no? por, Eh, por eso hoy se utiliza el término ecoambiental, ¿no? O sea, lo ecoambiental tiene que ver tanto con la política socioeconómica, el momento social que estamos viviendo y que hoy hay más humedad o hace más calor. claro, por eso, estamos de acuerdo que todo eso influye. Entonces, nos estamos yendo ahora al otro extremo, ¿no? Al extremo de, bueno, listo, no mido más nada porque total es individual, perdón que me mueva, total es individual, total la respuesta no sabe, el sistema dinámico complejo y demás. Bajo esta perspectiva, respondiéndole a Pablo, para mí también son una moda. Tomados así, son una moda. Como también vemos eh, algunas tareas de las que hablábamos recién, neurocognitivas, y vos le preguntás a esa persona qué está haciendo y a lo mejor no sabe el objetivo, lo mismo pasa con los sistemas dinámicos complejos. Bueno, ahora hacemos, eh, sí, y no entendemos muy bien, y vemos drillers en las redes, entonces repetimos drillers porque decimos, bueno, esto es el sistema dinámico complejo. Y la verdad Bueno, que el sistema dinámico complejo todavía no se sabe muy bien. Es una temática muy interesante y seguramente aplica mucho, pero la verdad que eh, a mí todavía me está costando tener una bajada a la práctica clara de eso. Yo estoy utilizando algunos principios y algunas cositas que me siento seguro, pero nada más. está, te entiendo, clarísimo. Bueno, recién hace un ratito hablaste de los isquiotibiales y hoy me dejaron una pregunta para que te haga, así que me tomo el atrevimiento. Así que bueno, le mando un abrazo al colega que la dejó. Decía, dependiendo de tu criterio, ¿cuáles son los tiempos necesarios para una buena cicatrización de una ruptura fibrilar o fascicular de los isquiotibiales? Eh, el tiempo que lleve. La verdad que últimamente me estoy preocupando menos en los tiempos biológicos y me estoy preocupando más en la preparación y en la adaptación del deportista a tolerar a retolerar a reentrenarse, a retolerar la carga de entrenamiento. La verdad que los tiempos biológicos son teóricos e individuales. Entonces volvemos a lo mismo. La famosa 21 días para que se te cubra un desgarro chiquitito y 28 días para que se te cubra un desgarro un poquito más grande. La verdad que eso es teórico, tiene que ver con tiempos biológicos teóricos y está dentro de volvemos a lo mismo, está dentro de un rango de tiempo que la literatura plantea para los tiempos de curación de los distintos tejidos. Entonces, es mucho más importante cómo está de adaptado y preparado ese deportista que sufrió una lesión muscular isquiotibial para volver a jugar y para volver a tolerar la carga que tenía antes de lesionarse e incluso estar mejor preparado que antes de lesionarse, que los tiempos biológicos. Por lo menos esa es mi mirada hoy. La verdad que no. Por ejemplo, estaba leyendo un trabajo de este año, salió reciente, que mostraba que era mucho más determinante en la disminución de la recurrencia de la lesión muscular isquiotibiales, la cantidad de metros recorridos a alta intensidad durante la rehabilitación que el tiempo. Probablemente el lograr que el jugador esté adaptado a la carga de entrenamiento a la cual tenía antes, o a los metros recorridos a alta intensidad, lleve más tiempo de rehabilitación, pero el riesgo de ruptura, de re-ruptura y la tasa de recurrencia era significativamente menor a dejarnos guiar solamente por el tiempo biológico. ¿Cuántos pacientes vemos nosotros habituales, comunes, no deportistas de alto rendimiento, en nuestro propio consultorio, que dice, me desgarré, no hice nada por 21 días, porque me dijeron que a los 21 días se me curaba, y volví a los 21 días y me volví a romper, y acá estoy. Entonces, si estaba curado
No, se te abrió la cicatriz. No, o sea, Claro, claro, eh, tal cual. no preparaste ni te adaptaste. No solo que no te preparaste y te adaptaste, sino que te desentrenaste Claro. y Ahí, pretendiste volver en 21 días porque por arte de magia y la biología, a los 21 días iba a estar todo resuelto y ibas a volver a estar como estabas hace un mes atrás. por eso la falta de criterio cuando indican el no movimiento, ¿no? Que muchas veces tenés que estar luchando con ese traumatólogo que le dice, no, quédate quietito y a los 15 días volví a andar al kinesiólogo. Y vos decís, pero yo voy corriendo con el caballo cansado, voy 15 días atrasado. Eso por un lado, seguro, sin duda. Y lo otro es, eh, eh, porque, a ver, esta es por decirle una pregunta que yo le suelo hacer a algunos colegas cuando tenemos este debate, es en el tema de la activación temprana. Me dicen, no, Matías, lo que pasa es que vos los activás muy rápido. Es como que al segundo o tercer día ya están en acción. Le digo, a ver, si vos tenés un, una lesión muscular, isquiotibial, que representa X porcentaje mínimo de un fascículo, o sea que en el volumen total de las fibras de ese músculo, supongamos que se te haya roto menos del 1%, vos estás castigando al resto del 99% de fibras por el 1% que se te lesionó. Entonces, si vos te paras 15 días, se te va a curar el 1% de las fibras. Claro, tal cual. Con mala calidad de cicatrización, punto número uno. Y punto número dos, desentrenaste y descuidaste el 99% restante. Tal cual. Entonces el desafío está en aplicar carga segura desde el día uno Sí, sí. Y y ir progresando. sí, yo concuerdo con vos, y más sabiendo la importancia que tiene el izquierdo libre, forma parte de nuestra cadena. Entonces, ¿cómo no lo vas a trabajar desde el día uno o cómo no vas a empezar con esa reactivación cuando son músculos que te estás parando y ya lo estás cargando? O sea, a lo que voy es, primero te vas a trabajar, intentar trabajar de menor a mayor, potencial equilibrio, y después vas a ir aumentando otras capacidades. O sea, ¿cómo vas a estar esperando 15 días con el paciente o con el deportista guardado en la gatera, esperando que se cicatrice solo? O sea, es no sé, darle demasiada carga a un proceso fisiológico, ¿no? Bueno, yo voy a tomar la pregunta de Aparicio Román y la voy a hacer propia porque es muy buena. ¿Cómo hacen los animales cuando se desgarran? Calculo que se deben desgarrar. Habría que ver si se desgarran porque no te dicen, no te avisan. Pero tienen que seguir comiendo, tienen que seguir moviéndose. Básicamente cicatrizan igual. A lo que voy, es importante el rol de la rehabilitación en la lesión muscular, claro está. Obvio, sí. Eh, pero me parece que está en la carga y en la dosificación de la carga. eh, cómo preparás a ese músculo, ¿no? Y cómo lo entrenás. De hecho, yo tengo mi duda y hasta mi incertidumbre. Yo sé que me voy metiendo como en caminos que la gente se siente atacada, Risky, pero a digamos. ver, desde el punto de vista, vamos a la otra gran pregunta que nos hacemos cuando tenemos una lesión muscular, es decir, bueno, ¿le pongo frío o le pongo calor? Sí. Es la grieta, ¿no? La grieta, otra grieta Bueno, más. es la grieta. Es otra grieta más. Bueno, entonces, la verdad es que antes yo, hace 10 años atrás, 5 años atrás, no hubiese dudado un segundo en decirte primeras 72 horas crioterapia, después empezamos con las termoterapias, aunque después te voy a hacer otro análisis con relación a la termoterapia. Hoy te digo, no sé, porque la verdad que la evidencia disponible actual y la mejor evidencia disponible actual para la utilización de la crioterapia es pobre. Tal cual. Vos me decís, ¿es lo suficientemente pobre como para salir con una cruzada anti-hielo? Y no, la verdad que no. ¿Por qué? Porque lo cultural, lo contextual,
todos estos factores que el paciente necesita, tiene y les cual le echan mano para tratar su dolencia, es importante. Pero probablemente no se la recomiende con énfasis. Y sí le recomiende con énfasis la compresión dentro de las medidas, ¿no? Cuando me pregunte, ¿y crioterapia? ¿Y me pongo hielo? Y si te sentís bien y vos crees que el hielo te va a ayudar, ponete hielo. Pero la verdad que tengo mucha incertidumbre con el tema del hielo actualmente y falta mucha investigación de calidad en relación de los beneficios de la crioterapia en la lesión muscular, ¿sí? No con el dolor, sino en los tiempos de reparación. Se cree que incluso altera los tiempos de reparación. Y se han encontrado trabajo en ratas en donde se encontró una muy pobre regeneración muscular luego de una lesión a las ratas que se le aplicó hielo y no a las ratas que no se les aplicó hielo, ¿no? Entonces, por lo menos hay chispas ahí, preguntas para indagar. La termoterapia. El calor. Nosotros le aplicamos un calor a un tejido muscular, pretendiendo que, ¿cuáles serían los argumentos de aplicar calor? Mejorar la circulación, mejorar el aporte de oxígeno, Sí, ¿sí? Mejorar la llegada de la tranquilidad, neovascularización, claro, sí. ¿sí? Ahora bien, yo tengo una pregunta. ¿Qué necesita la célula para funcionar? Necesita energía, necesita moverse. Sí, El sí, oxígeno, obvio. el oxígeno llega, ¿sí?, a la fibra muscular dañada. Pensemos en una situación normal de consultorio. Lo puse en la camilla, le puse la onda corta o le estoy haciendo terapia pasiva. Aumento la temperatura, aumento el calor, aumento la llegada vascular. Ese aumento de temperatura y ese aumento de la vascularización teórica, porque encima la profundidad es discutible, eh, desaparece a los 15 minutos de haber aplicado la termoterapia. Y si yo no usé el músculo, la sangre pasó de largo. La única forma que tengo de activar todos los procesos metabólicos es activando el músculo. Si yo no activo el músculo, la sangre llega y pasa, por decirlo así. El tejido muscular no va a absorber, no va a chupar oxígeno, nutrientes, no se va a generar ninguno de los procesos fisiológicos y metabólicos si yo no activo. Deberé analizar cuál es la mejor forma de activar sin generar más daño, sin aumentar el daño, pero la otra es que la única forma de asegurar un aumento de la vascularización de manera, diría que sistemática o global o general en todo el músculo es con el ejercicio físico. Tal cual, tal cual. Entonces, eh, ahí tengo como muchos cuestionamientos a hacer a la fisioterapia, no por la fisioterapia per se, porque la fisioterapia a lo mejor nos ayuda, nos da una mano, los agentes físicos, sino a la utilización que hemos venido haciendo de los agentes físicos y Claro. a la educación que nosotros hacemos al paciente y a nuestro entorno de los agentes físicos. Anda al fisioterapeuta que te ponga magneto. Sí, Primero, ¿por qué magneto? Claro, primero, ¿por qué magneto? Segundo, ¿quién decide qué agente físico uso? Tercero, está comprobada, ¿no? Después la discusión interna, ¿no? Para nosotros. Che, la magneto, ¿tiene evidencia? ¿Estamos usando un recurso con la mejor evidencia disponible? Y la verdad que no tiene evidencia y no estamos usando ahora, pero mira, a mí me sirve porque yo le pongo la magneto 25 minutos y el paciente después está permeable a hacer todos los tipos de ejercicios que yo le proponga. Listo. Entonces la usás con un elemento contextual, con un factor exacto. contextual, no con un factor fisiológico demostrado. Pero, Me parece pero que se- esos debates son los debates que nos tenemos que dar los fisioterapeutas y los kinesiólogos sin enojarnos, sin pelear,
Qué difícil y hacer eso. aceptando. Lo más lindo que hay, o por lo menos para mí, lo más lindo que hay es cambiar. Que venga alguien y me demuestre que estoy equivocado y que la evidencia, la verdad que vos sabés que anda muy bien pincharle la oreja. ¿Y cómo sabes que anda muy bien? Y porque hicimos un trabajo de investigación así, así, nos encontramos con que esto y esto. Bárbaro, le voy a empezar a pinchar la oreja. Pero debatamos ideas, o Tal sea, cual. animémonos a discutir un poco sin enojarnos, sin sacando la parte personal, digamos. Christian Reich, que bueno, ya estuvo en otra de las charlas, decía que el magneto para que sirva hay que aplicarlo todos los días y por lo menos más de una hora. Y me dice, ¿cuánto paciente vas a tener más de una hora con el magneto puesto? Si, en ese caso da lo mismo que lo enciendas a que lo apagues, a que lo tengas apagado, si lo tenés menos de ese tiempo. Bueno, ahí está. Ese tipo de debate con gente especialista en fisioterapia, especialista en dosis, que te diga, no, loco, a ver, pero para. O sea, ¿para qué vas a usar este agente físico si no lo vas a dosificar bien? Lo mismo en el ejercicio, ¿eh? Y ahí yo me pongo más celoso porque es mi palo. Pero, es decir, ¿para qué da un ejercicio si no lo sabe dosificar? Tal cual, tal cual. No, ahí porque el movimiento, bueno, también está la subestimación del movimiento, como de la misma manera que subestimamos los agentes físicos, la terapia manual, lo que sea, está con los ejercicios. Hacete un plancito, hace un poquito de movimiento, hacete Terrible. bici. Eso es terrible. Que creo, siempre siento que me están faltando el respeto cuando el traumatólogo te dice, bueno, ahora que estás por terminar, decirle al kinesiólogo que te arme un plancito para el gimnasio. Bueno, si el traumatólogo tiene ganas, que vaya con vos y que te lo arme él. Porque yo no tengo por qué armarte, no sé si lo vas a hacer bien, mal, si vas a aumentarte la carga, cuánta cantidad vas a hacer. O sea, es una locura. Pero bueno, es en el día a día, ¿no? Es como la gotita para ir sumando, para ir creciendo, para ir Sí, apalancándonos. yo creo que estamos transitando un cambio de paradigma. Creo que los traumatólogos nuevos y Sí, muchos tal cual, deportólogos jóvenes ya nos tratan como colegas y no tal tenemos cual. ese yugo de otros especialistas de otras épocas que a lo mejor estaban más acostumbrados al fisioterapeuta sumiso, por decirlo así, o a un aplicador A un técnico, más que de, nada, de eso. Yeah, sí, un aplicador de agentes, ¿no? tal cual. Eh, pero sí, pero es una lucha y me parece que la educación es para todos los... Me parece que la educación, esta palabra tan clave que nosotros usamos siempre, de hay que educar al paciente, bueno, yo la voy a hacer transdisciplinar. Hay que educar al paciente, tenemos que educarnos entre nosotros, porque nosotros los kinesiólogos tampoco nos educamos, tenemos que educar al médico, no para que el médico haga de fisioterapeuta, pero tenemos que decirle, che, mira que nosotros hacemos esto, somos especialistas en esto, pero para eso, primero tenemos que tener nosotros bien claro cuál es nuestro rol. Ahí es donde me parece que también eh, estamos en zonas grises, estamos haciendo mucho agua, ¿no? Eh, porque venimos también de años de tipos de formación que, que también están cambiando las formas de la formación, ¿no? Que no es lo mismo que información. No, no, tal cual. Sí, yo creo que es un trabajo diario, ¿no? Que bueno, nos toca a nosotros hacer este cambio y que bueno, es verdad que como en otros aspectos de la vida, traemos una mochila de situaciones que se venían dando y estamos queriendo crear otras nuevas formas de laburar. Tal cual, tal cual, sí. Esos cambios de paradigma son, bueno, pero creo que se vienen dando, creo que los distintos espacios de formación de los kinesiólogos está habiendo eh, esta apertura y este rol, ¿no? Si nosotros queremos ser agente de primera consulta, me parece que tenemos que animarnos a darnos todos estos debates de manera profesional, adulta y sin personalizarlo, ¿no? No es que te estoy atacando a vos, estoy debatiendo una idea, ¿no? Bajando ese nivel de conflictividad en el debate. Qué difícil va a ser, ¿no? Porque primero va a haber que sacarse la picha argentino, porque acá todo es como boca arriba, ¿no?
Si no te baja del ego, Sí, no se puede debatir nada. tal cual, tal cual. Bueno, espera, antes de decirte chau y dejarte libre, porque sé que volviste corriendo del laburo, acá una persona, un colega me preguntó, pregúntale cuáles son los papers que lee en su cotidianidad. ¿Cuáles son? Me preguntó, decirle qué es lo que lee generalmente, que vos decís, esto está a lo último. Me preguntaron por acá y me dice, esto preguntáselo sí o sí. Mira, yo tengo tres o cuatro, en realidad, alertas. Son sistemas de alertas que te van alertando por mail de los distintos papers que se publican a palabras claves que vos pones. Yo ya puse varias palabras claves. Leo en promedio en 2 trabajos de investigación diario, casi de rutina, puede ser uno. Tengo mi técnica para leerlo y mi secreto en realidad siempre fue seguir más los grupos de investigación que los journal o el trabajo en sí, o por supuesto de mi temática, y conozco mucha la historia de el grupo de investigación. Entonces yo sé que el que está escribiendo ahí, Claro. eh, o desde dónde lo dice. Pero leo mucho, surtido, variado y nada, PubMed y mucho PubMed. Bien, bueno, ahí ya uno que me preguntó por privado, así que ya le diste una... Que me escriba, decirle que me escriba y yo le digo. Y tiene razón Tomás. Y un grupo de WhatsApp que tenemos con Tomás Bonino, Cristian Gais, Andrés Tomás y Javi Franco, que somos cinco enfermitos de diferente palo, en donde debatimos todo esto y nos tiramos las lecturas por la cabeza. ¿Compiten también? ¿Van compitiendo en el grupo o no? No, no, Ah, se plantea una idea y surgen naturalmente, no, nada se fuerza, el grupo fluye. Capaz que un día es todo broma, pero otro día claro, surge un tema a debatir y se va acercando evidencia. bien, O lectura general, a lo mejor no hace falta que sea un paper, lectura general o genial. lo que sea. Muy bueno. La verdad que uno de los recursos que más nos ha enriquecido, hablándolo entre nosotros, es ese grupo. Cuando se da esa química entre amigos, colegas, y debe tener por lo menos, no sé, 4 o 5 años de tener el grupo, 3 años tendrá. Eh, y es muy rico. Qué bueno. Bueno, los felicito entonces. Bueno, Matías, te voy a dejar libre porque sé que nada, llegaste corriendo para el laburo. Casi que hacemos el en vivo dentro del auto. Te agradezco Sí. muchísimo. Otro cordobés más que tenemos acá en las tertulias. Hay algunos que me dicen que lo busco a propósito. Digo, qué sé yo. Bueno, pero viste que Córdoba es linda. Sí, aparte, bueno, como viví tantos años allá, tengo un montón de amigos. Creo que me llama, me llama. Yo me siento siempre atraído. Cuando quiera, estamos disponibles y cuando venga para Córdoba seguramente nos vamos a comer un asadito como hacemos los cordobeses siempre. A full. ¿Sabés la cantidad de asados que ya tengo que me dijeron avisar, avisar? Y yo decía, voy a avisar, sí, voy a avisar, los prometo. Esta vez avisa. Bueno, Mati, te agradezco mucho, realmente, ¿sí? Un abrazo bien Muchas grande. gracias a vos. Y bueno, nada, nos vamos a estar cruzando el viernes en la jornada del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza, ¿sí? La vi a Noelia conectada por ahí. Sí, sí. Lo esperamos a todos el viernes en la jornada de Mendoza. Y gracias por la invitación, muy linda la charla y muy lindo el emprendimiento que estás teniendo con estas tertulias. Bueno, muchas gracias. Te dejo un abrazo grande y cuídate mucho, ¿sí? Gracias, nos vemos. Chau, chau. Abrazo para todos. Cuídense mucho, ¿sí? Gracias, ¿sí? Chau, chau.